Hola, muy buenas tardes. Iniciamos nuestro fin de semana rezando juntos con la ayuda de la palabra de Dios. En este día celebramos a San Bernardo, un abad religioso que difundió con mucho amor su devoción a la Virgen, entre otras cosas. Un saludo especial para quienes llevan su nombre en este día. Leemos un pasaje que está en el capítulo 22 del Evangelio según San Mateo. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él, y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. A pesar de la mala intención de este doctor de la ley que pregunta a Jesús para probarlo, para ponerlo a prueba, Jesús responde, gracias a su generosidad, y es para destacar este gesto: le vienen a hacer el mal y él hace el bien. Gracias a esta actitud de Jesús conocemos su respuesta, y también los fariseos pueden aprender algo de labios de este maestro. Le hacen una pregunta con mala intención y una pregunta difícil, complicada, porque había muchas opiniones respecto a este tema debido a la multitud de mandamientos, leyes, preceptos, que ya de por sí eran muchos lo que había que hacer y lo que había que dejar de hacer, sumado a las interpretaciones posteriores, sumado a las aclaraciones, a los detalles de determinadas situaciones, de qué manera en cada situación había que orar, una cosa que se complicaba tanto que daba para buscar alguna síntesis: qué es lo esencial, qué es lo primero. Jesús les responde con una oración que conocían muy bien, una oración que tenían que rezar a la mañana y a la tarde, tomada de la palabra de Dios: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, amarás al Señor tu Dios, etc. Ya llama la atención que, siendo algo que rezaban todos los días, no hubieran podido percibir que era lo más importante, que era lo esencial. Si era tan importante en su oración, tenía que ser tan importante en su vida. Con la particularidad de que además Jesús agrega, sin que le pregunten, un segundo mandamiento y lo une a este primer mandamiento. Para ellos eran como dos cosas diferentes: el amor a Dios por un lado, el amor al prójimo por el otro, incluyendo además la concepción que tiene Jesús del prójimo. Según lo que habían aprendido los fariseos, prójimo era el pariente y en todo caso el que pertenecía al mismo pueblo de Israel. Sabemos que para Jesús esa frontera no existe. Prójimo en todo caso es aquel a quien yo hago prójimo, aquel a quien yo me acerco, y ese puede ser cualquiera, sin necesidad de tener ninguna pertenencia ni ninguna cercanía. Llama la atención entonces esto, por un lado, que les indica algo que debían saber y que era esencial, que lo une inseparablemente a este segundo mandamiento del amor al prójimo, y que les aclara que aquí está toda la ley y los profetas. Esta expresión en labios de Jesús, a los oídos de esta gente y de todos los que lo escucharan, era decir: acá está la revelación toda. La ley y los profetas es toda la Biblia, es toda la historia de revelación de Dios, de vínculo de Dios con su pueblo. Entonces es muy significativo que Jesús sintetice en algo que termina siendo muy simple, a lo mejor no fácil de vivir, pero muy simple de entender. Y entonces la vida moral, si esto es lo que estaban buscando los fariseos, la vida moral se sintetiza en el amor a Dios y en el amor al otro. Y no hay que darle más vueltas, y no hay que conocer más mandamientos, ni saber de memoria leyes, ni cumplir al pie de la letra prescripciones.
y no solo para ellos, entonces también hoy para nosotros. Qué bueno es saber que el sentido de la vida se sintetiza en esta posibilidad, en esta experiencia de amor a Dios y de amor al otro. Incluso, a lo mejor más en este tiempo, en que nos hemos encontrado muy limitados respecto de las cercanías y de las expresiones de amor, en estos tiempos en los que probablemente hemos sentido que se nos iba el tiempo, que había muchas cosas que estábamos acostumbrados a hacer y que no podíamos hacerlas. Entonces, qué bueno ver cómo con creatividad fuimos encontrando la manera de darle sentido a cada hora, a cada día, a cada semana, a cada mes, a cada año, a nuestra vida en definitiva, amando. Porque uno podría concluir de estas palabras de Jesús, la única manera de perder el tiempo, la única manera de que la vida se vacíe de sentido es no amar. En todo caso, todas las experiencias de amor hacen que nuestra vida siempre, en cualquier situación, sea fecunda a los ojos de Dios. Para los discípulos hay un desafío más grande, lo hemos escuchado seguramente muchas veces. En la última cena Jesús transforma este segundo mandamiento del amor al prójimo diciendo no ya como a ti mismo, sino como yo los amé. Y acá es donde llegamos al punto más alto de nuestra dificultad y al punto más alto de la obra que Dios puede hacer. Podemos amar a los demás, no solo buscando su bien como buscamos el propio, sino amar a los demás buscando su bien más que nuestro propio bien. Este es uno de los desafíos más lindos y a la vez una de las promesas más lindas que Jesús hace cuando, siempre lo digo, cuando hay una exigencia de parte de Jesús, también una promesa de que eso es posible. Muchos habremos tenido esta sensación en el corazón, sobre todo los que son papás y mamás, de desear para alguien el bien más que para nosotros mismos, de ser capaces de renunciar a cosas buenas para nosotros por el bien de quienes amamos. Esta es la invitación del Evangelio. Nuestro corazón tiene que dilatarse para que cada vez sean más los destinatarios de este amor de Dios que Él nos regaló. Pidámosle celebrar esta capacidad que Él nos regala, pidámosle a San Bernardo, uno de tantos que, teniendo muchas posibilidades humanas, riquezas familiares, etcétera, renunció a esa vida por amor a Dios y por amor a los demás, entregándose a la oración, a la reflexión. Fue de gran ayuda en muchos momentos también para la reflexión de la Iglesia. De hecho, fue nombrado doctor de la Iglesia. Son quienes se destacan por su reflexión, por su profundización de la palabra de Dios. Y entonces, celebrar a San Bernardo también es celebrar a alguien que fue capaz de renunciar a sí mismo y a su propia vida, en algún sentido, para expresar el amor a Dios y a los demás. Y le pedimos entonces a Dios, por intercesión de San Bernardo, que nos ayude a descubrir esta grandeza que tiene en nuestro corazón, esta capacidad que tiene en nuestro corazón de dejar entrar el amor de Dios, de hacer fecunda nuestra vida como nadie podría hacerla si no fuera con la fuerza del Espíritu Santo derramado, del amor que hemos recibido y del amor que queremos compartir. Que el Señor los acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.